Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 111 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 111 que habla sobre quién revisa de oficio las disposiciones y actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. Así que, si estáis opositando para la Administración General del Estado, es bastante probable que este artículo entre. En cambio, si vais para cualquier otra administración, es bastante probable que no entre, ya que vais para otra administración. No tiene sentido que os pregunten cosas específicas de la AGE, de la Administración General del Estado. Un artículo sencillo, simplemente es de memorizar. En el caso de tal, quien revisa tal, en el caso de tal, quien revisa tal, y os tenéis que hacer una lista, unas flechas o algo para memorizarlo. Así que sin más, comenzamos. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables, es decir, 106 y 107, ambos. A. El Consejo de Ministros respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros. Bien, paramos. Vamos a ir subrayando los distintos colores. ¿Quién revisa los actos del Consejo de Ministros? Sus propios actos. ¿Quién los revisa? Sus propios actos y disposiciones, ojo. Pues él mismo. El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros revisa sus propios actos y disposiciones. Y también revisa la de los ministros. Así que el Consejo de Ministros revisa dos flechas, podríamos decir, en nuestro esquema. Revisa sus propios actos y disposiciones y los de los ministros. Así que el Consejo de Ministros está atento tanto a sí mismo como a los propios ministros. El Consejo de Ministros está formado por los ministros. Los actos y disposiciones emitidos en conjunto como órgano colegiado los revisa ellos mismos, poco raro. Y la de los ministros, es decir, cada miembro del Consejo de Ministros, pues lo revisa el Consejo de Ministros como miembro en conjunto también. Bien, seguimos. El B, en la Administración General del Estado. Primero, los ministros respecto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de sus departamentos no dependientes de una Secretaría de Estado. Bien, estamos ya en la AGE propiamente, en los tentáculos del Estado. Bien, ¿quién revisa los actos y disposiciones de los secretarios de Estado? Pues los ministros. Los ministros son los que revisan a los secretarios de Estado. ¿Y quién revisa los dictados por los órganos directivos de su departamento, el departamento del ministro, no dependientes de una Secretaría de Estado? Órganos directivos de su departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. Pues también los ministros. Los ministros también están a dos bandas. Por un lado, revisan a secretarios de Estado y por otro lado, revisan a órganos directivos de su departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. Esto lo entenderéis cuando estudiéis o si habéis estudiado la Ley 40/2015, en el que explica un poco cómo es esta estructura de la AGE. Pero en principio, lo único que tenéis que memorizar es esto, que los ministros revisan a secretarios de Estado y órganos directivos de su departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. Bien, segundo, los secretarios de Estado respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. Así que, la pregunta de nuevo, ¿quién revisa los actos y disposiciones dictados por órganos directivos de ellos dependientes, es decir, dependientes de los secretarios de Estado? Pues los secretarios de Estado. Tiene sentido absoluto, ¿no? Bien, C. En los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, nos paramos aquí para explicar qué es esto.
Un organismo público es una entidad que forma parte de la estructura administrativa del Estado y que tiene una función específica dentro del marco de las políticas públicas. Estos organismos pueden tener diferentes formas jurídicas y niveles de autonomía, pero en general están destinados a cumplir con tareas específicas de interés público. Este tipo de organismos también se ven en la Ley 40/2015, que algún día será analizada en este canal. Bien, ¿y qué es una entidad de derecho público vinculada o dependiente de la Administración General del Estado? Pues es una organización que opera bajo el marco legal del Estado español y está relacionada de manera directa con el gobierno central. Ejemplos, pues por ejemplo la Agencia Tributaria, que recauda los impuestos, o el Instituto Nacional de Estadística, el INE, responsable de la recopilación y difusión de datos estadísticos del país. Bueno, dicho esto, volvemos al artículo. C. Primero, los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. Así que, la pregunta, ¿quién revisa los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos? ¿De estos quién? Pues del organismo público y entidad de derecho público. Pues lo revisan los órganos a los que estén adscritos. Vamos a coger este mejor. Eso es. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidad de derecho público. Repito, ¿quién revisa los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos? Lo revisan los órganos a los que estén adscritos. Estos organismos públicos y entidad de derecho público están adscritos a unos órganos. Pues bien, esos órganos a los que están adscritos o sujetos, podemos decir, sujetos, revisarán los actos y disposiciones del máximo órgano rector de los organismos públicos y entidad de derecho público. ¿Qué es un máximo órgano rector? Pues es la máxima autoridad que toma las decisiones más importantes y establece las políticas generales de la organización. En muchos casos pues puede ser un consejo de administración, un director general, un presidente, etc. Y segundo, los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. Así que, ¿quién revisa los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes? Los dependientes del máximo órgano rector. Pues, el máximo órgano rector es el que revisa a sus dependientes, tal y como hacen los secretarios de Estado. Es un símil. Bien, así que sin más, queda analizado este 111. Puede ser lioso por el tema del desconocimiento de la estructura de la Administración General del Estado, pero bueno, si os estáis opositando para la AGE, es probable que la Ley 40 os entre y, por tanto, esto no os suene tan a chino. Pero, si no opositáis para la AGE, es probable que no os entre, pero bueno, como está la ley suele caer así como en bloque entera, aunque si son benevolentes los tribunales, pues este artículo no debería entrar si no opositáis para la AGE. Pero bueno, ya lo sabéis. Y eso. Lo más probable, si os cae este artículo, es que sepáis lo que es un Consejo de Ministros, los ministros, secretarios de Estado, los organismos públicos, etc. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 112. Un saludo.